Hola, buenos días para todos. Hace muchos años se anunciaba a través de la cadena de radio y televisión un hecho que venía a modificar definitivamente la historia política del país. Por primera vez en el mundo, una mujer se iba a hacer cargo de la presidencia de la nación argentina. María Estela Martínez de Perón, un día como hoy, de 1974, estaba preanunciando con su asunción que el teniente general Juan Domingo Perón ya no estaba en uso de sus facultades y estaba con tiempo prácticamente contabilizado por los médicos y que no se sabía si existía la mínima posibilidad de reparar lo imposible de evitar, el ciclo de todos nosotros los humanos, nacer, reproducirnos y morir. Estábamos en vísperas del impacto político más fuerte de la historia contemporánea. El 1 de julio iba a ocurrir lo que nadie quería escuchar, incluso aquellos que lo habían combatido. Se iba a estremecer el país y la noticia iba a ser mundial. Pero antes, cuando ya estaba terminando el mes de junio, un día como hoy, María Estela Martínez se transformaba en el uso de las facultades democráticas como titular del Poder Ejecutivo Nacional, porque ya el presidente no respondía y porque a partir de ese momento no estaba en condiciones de firmar ni de decidir. Había entrado Perón en la etapa final. Era el final y el comienzo. El comienzo de una primer mujer presidenta de la República, de quienes durante tanto tiempo habían instalado el derecho a que la mujer fuera electa, que pudiera ser elegida y que pudiera tener chances de estar igual que el hombre, merced al trabajo de María Eva Duarte de Perón, Evita, la segunda esposa del general Perón. Perón, cuando se casa con Evita, estaba viudo de María Aurelia Tizón. Después quedó viudo de María Eva. Y posteriormente se casa con María Estela. Perón se casó con las tres Marías y no tuvo descendientes. Y muchas veces uno se pregunta por qué causas del destino, cómo quiso el destino evitar más polémica de la que hoy tiene la disputa política del país. ¿Se imaginan ustedes un heredero de Perón que no hubiera sido igual a su padre, fuese mujer o hombre? El momento que se estaría viviendo, el uso de ese apellido. Miren, Isabel se iba a transformar, de parte de toda su historia, en el apellido que todos habían soñado alguna vez en la fundación del peronismo, que le iba a corresponder a Evita. Habían pedido por Evita vicepresidenta y hubo presiones del ejército, hubo presiones de factores de poder, que cómo iban a poner en aquel momento a una mujer. Esa mujer que le había dado al resto, a sus pares, el derecho a elegir y a ser elegida. Y finalmente, si algo le faltaba a Perón, fue que aquellos que nunca habíamos podido votar por las proscripciones y por edad, entráramos al cuarto oscuro e encontráramos la boleta que decía Perón, Perón 2 veces. Una la había presentado el Frejuli y la otra la había presentado Abelardo Ramos, y entonces el apellido Perón repetido estaba en el cuarto oscuro no una, sino 4 veces. Inimaginable para aquellos que quedaron en el camino, inimaginable para los resistentes, para los presos, para los que murieron, para los que lucharon y fueron a la cárcel para que alguna vez pudiera volver Perón a tener el uso del ejercicio legal que un grupo de facciosos manejado desde Londres le había quitado. Sí, un día como hoy asumía María Estela Martínez de Perón. Pero Alberto Fernández, Cristina Kirchner y todos los que presidieron, incluyendo a Carlos Saúl Menem, a Eduardo Duhalde, todos los que cantaron la marchita, no colocaron todavía el busto
de la presidenta constitucional por herencia y por voto del pueblo en el Salón de los Bustos de los Presidentes. No está el busto de Isabel, no está lo que recuerda a María Estela Martínez de Perón, hoy viviendo casi en el olvido y en el ostracismo español. Un día como hoy, las versiones sobre que se acercaba el final de Perón era para un grupo muy reducido. Sí, nos enterábamos muy poco de ese momento, pero cuando se evidenció que María Estela Martínez se hacía cargo de la presidencia, ya no había casi dudas. El teniente general, el general, el coronel, el hombre que había hecho feliz al pueblo, entraba en su etapa final. Estaba discutiéndose el último paso terrenal con la inmortalidad. Un día como hoy, de 1974, la primera mujer presidenta del mundo se transformaba ante la angustia de quienes sabían que Perón estaba a tiempo de ser pasado. Un día como hoy, María Estela Martínez se hacía cargo de la presidencia de la República. Un día como hoy, de 1974, la mujer argentina tuvo por primera vez la oportunidad de ver a su género sentado en el sillón de Rivadavia. Después hubo 2 turnos de Cristina Fernández. Sí, Martínez y Fernández, como para no olvidarnos la ascendencia castiza de ese idioma tan nacional que Perón le hizo conjugar cuando nos hizo soñar con la Argentina potencia de una patria justa, libre y soberana. Se cumple hoy el aniversario de la primera mujer presidenta del mundo. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Dirigirá un mensaje a todo el país la excelentísima señora vicepresidente de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón. Le acompañan el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor Raúl Lastiri, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Miguel Ángel Berzait, los ministros de Interior, embajador Benito Jambí, de Relaciones Exteriores y Culto, Alberto J. Viñez, de Defensa, Ángel Federico Robledo, de Justicia, doctor Antonio J. Benítez, de Economía, José Ber Helvar, de Educación, Jorge A. Tayana, de Trabajo, Ricardo Otero, y de Bienestar Social, José López Rega. Se encuentran también presentes los comandantes generales de Ejército, Teniente General Leandro Enrique Anaya, de la Armada, Contraalmirante Emilio Macera, y de la Fuerza Aérea, Brigadier General Héctor Luis Fautario. Están también en este acto los secretarios de Estado, General de Gobierno, Coronel Vicente Damasco, de Prensa y Difusión, Emilio Abras, el secretario técnico Gustavo Caraballo y el jefe de la Casa Militar, Coronel Carlos A. Corral. También se encuentra presente en este acto el escribano general de Gobierno de la Nación, doctor Jorge Luis Garrido. Habla a todo el país la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón. Al pueblo argentino, cumplo con el deber de poner en conocimiento de los habitantes del país que el excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Perón, consciente de que su estado de salud le impedirá hasta su restablecimiento atender directamente las necesidades administrativas del gobierno y que la marcha ascendente del país obliga a una intensificación de los esfuerzos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, ha resuelto delegar el ejercicio de la presidencia de la Nación en la señora vicepresidente. Cumpliendo esta voluntad, he asumido en la fecha
la primera magistratura de la Nación. Asumo esta extraordinaria responsabilidad bajo la inspiración rectora del señor General Perón. Reclamo la solidaridad de los argentinos y ruego a Dios su alta protección. Dirigió un mensaje a todo el país la excelentísima señora vicepresidente de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, señora María Estela Martínez de Perón. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional Pública Argentina con RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.